85 kilómetros de historia. Un laberinto de pergaminos y papel que serpentea bajo el corazón mismo de la ciudad del Vaticano. 12 siglos de decisiones papales, de diplomacia silenciosa, de fe y de poder terrenal, encuadernados y custodiados. Bienvenidos al Archivo Apostólico Vaticano, la institución antes conocida como el Archivo Secreto. Un nombre que, por sí solo, ha encendido la imaginación durante generaciones, evocando imágenes de misterios insondables, de conocimientos prohibidos y de verdades celosamente guardadas del escrutinio del mundo. Pero más allá de la leyenda y la fascinación popular, ¿qué secretos palpitan realmente entre estos muros centenarios? Entre millones de documentos, ¿cuál es esa única verdad o ese conjunto de verdades que el Vaticano aún podría temer o al menos dudar en revelar completamente al mundo? ¿O es el propio misterio una construcción más compleja? Hoy, en Ecos del Pasado Next, nos adentramos en los corredores de uno de los depósitos de conocimiento más enigmáticos y significativos del planeta. Nuestra misión: separar el mito de la meticulosa realidad, la especulación de la evidencia, y preguntarnos qué tipo de verdad podría realmente ocultar o revelar un archivo de esta magnitud. Comencemos por despejar la niebla de la ficción más extravagante. Uno de los mitos más persistentes es que estos archivos custodian pruebas irrefutables de vida extraterrestre o reliquias con poderes sobrenaturales. Si bien la Iglesia Católica, a través de su Observatorio Vaticano, explora los confines del cosmos y no niega teológicamente la posibilidad de otras formas de vida, la naturaleza del archivo apostólico es eminentemente terrenal, humana y administrativa. Su contenido es abrumadoramente burocrático, diplomático, teológico y legal. Intentemos dimensionar esta realidad: 85 kilómetros lineales de estanterías. Si los colocáramos en línea recta, cubrirían la distancia de Roma a Nápoles, casi. Documentos que se remontan, con algunas inevitables lagunas por guerras y desastres, hasta el siglo VIII. Más de 12 siglos de historia documentada de una de las instituciones más longevas del mundo. Catalogar y comprender esto es una tarea hercúlea. Y aquí, una revelación clave que a menudo se pasa por alto, fundamental para entender su naturaleza. La palabra secreto en su nombre original, Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum. Este secretum latino no implicaba necesariamente un secretismo siniestro u ocultación malévola, como sugiere la connotación moderna. Se traduce más fielmente como privado o personal. Eran, y en su núcleo funcional siguen siendo, los archivos privados del Papa, el registro de la administración de la Santa Sede y de su rol como soberano. Su propósito original y continuo era servir como memoria administrativa, legal y diplomática de la Iglesia Católica, la correspondencia papal con emperadores, reyes y otros líderes, los registros de nombramientos episcopales y cargos curiales, los documentos de los concilios ecuménicos que definieron dogmas, los tratados diplomáticos con innumerables estados e incluso los detallados y a menudo complejos registros financieros de los estados pontificios, que la Iglesia gobernó como una entidad política durante siglos. Con el tiempo, y especialmente desde la iniciativa del Papa León XIII a finales del siglo XIX, se inició una apertura gradual, aunque controlada, a investigadores y académicos cualificados de todo el mundo. Hoy, la norma general permite el acceso a documentos hasta el final de un pontificado, una vez transcurridos aproximadamente 75 años desde su conclusión, o, más recientemente, tras la muerte del Papa en cuestión. En 2019, en un gesto significativo, el Papa Francisco renombró oficialmente los archivos como Archivo Apostólico Vaticano. Un cambio de nombre que buscaba precisamente disipar las connotaciones de secretismo conspirativo y subrayar su servicio a la Iglesia y al mundo de la cultura. ¿Pero significa esto que todos los velos han caído y toda la historia está al alcance de la mano? La realidad, como siempre, es más matizada. La realidad es que la accesibilidad no es absoluta ni uniforme. La regla de los 75 años o del fin de pontificado no es un dogma inflexible.
La apertura de ciertos fondos documentales, series específicas de documentos, puede acelerarse por decisión pontificia, como ocurrió con parte del pontificado de Pío XI en relación con los años previos a la Segunda Guerra Mundial, o, y esto es crucial para la persistencia del misterio, puede retrasarse considerablemente. Razones de sensibilidad diplomática con otras naciones, la protección de la privacidad de personas mencionadas en los documentos, el ingente y minucioso trabajo de catalogación de millones de folios, a menudo escritos en latín. Italiano antiguo con caligrafías complejas, o simplemente la necesidad de preservar material extremadamente frágil, pueden posponer el acceso a ciertos periodos o temas durante décadas adicionales, incluso más allá de la regla general. Esta discrecionalidad, aunque a menudo comprensible desde una perspectiva archivística o diplomática, inevitablemente se convierte en terreno fértil para la especulación. Porque cuando las puertas permanecen cerradas a ciertos periodos, a ciertos temas sensibles, o cuando la información se entrega de forma fragmentada, la imaginación humana, y a veces la sospecha, tienden a llenar los vacíos. ¿Qué podría ser tan delicado, tan potencialmente explosivo, como para requerir un velo aún más prolongado? Es en esta zona gris, en esta brecha entre lo conocido, lo parcialmente revelado y lo aún inaccesible, donde reside gran parte del misterio moderno y la fascinación perdurable por los archivos vaticanos. No obstante, es innegable que cuando los archivos hablan, su voz puede ser atronadora, capaz de remodelar nuestra comprensión del pasado. Pensemos en el caso de Galileo Galilei. La apertura de los documentos relativos a su proceso inquisitorial, principalmente en el siglo XIX, no solo confirmó los detalles de su condena, sino que ofreció una visión cruda y detallada del doloroso conflicto entre la ciencia emergente y el poder doctrinal de la Iglesia de la época. Reveló la mecánica interna de un enfrentamiento que resonaría durante siglos. Un ejemplo mucho más reciente, y que sigue generando un intenso debate global, es el pontificado de Pío XII y su actuación durante los años oscuros de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. La decisión del Papa Francisco de abrir completamente estos archivos en marzo de 2020, varios años antes de lo previsto por la regla habitual, desató una nueva y masiva ola de investigación por parte de académicos de todo el mundo. ¿El resultado? Lejos de una respuesta simple o unívoca que cierre el debate, la apertura ha arrojado un torrente de matices y complejidades. Los documentos, cartas, memorandos, súplicas, informes de nuncios desde zonas ocupadas revelan una diplomacia papal increíblemente enrevesada, intentos de mediación, esfuerzos humanitarios a menudo realizados tras bambalinas para no provocar represalias mayores, pero también silencios públicos y decisiones que continúan y continuarán, generando un profundo debate ético, histórico y teológico. Una sola caja de documentos, a veces una sola carta olvidada, puede tener el poder de reescribir capítulos enteros de la historia, de rehabilitar o cuestionar figuras o de avivar fuegos de controversia que se creían extintos. Esto demuestra el poder inherente a estos legajos. No contienen mapas de tesoros alienígenas, pero sí el potencial de confrontarnos con las verdades más incómodas y complejas de nuestro propio pasado humano. Y Pío XII es solo un ejemplo entre muchos pontificados cuyos archivos ya están parcialmente abiertos. Imaginemos la luz que podrían arrojar, o que ya están arrojando, correspondencias aún no totalmente exploradas sobre las intrincadas finanzas históricas de la Iglesia. Su papel como mecenas de las artes, las estrategias detrás de la expansión misionera, las complejas relaciones con el Islam a lo largo de los siglos, o los debates internos sobre la esclavitud o las nuevas ideas científicas. Cada apertura es una pieza más en un rompecabezas gigantesco de la historia occidental y mundial. Aquí llegamos al corazón de la especulación más fundamentada y quizás a la naturaleza del secreto más profundo de los archivos vaticanos. La verdad oculta más probable que aún puedan albergar o representar no es, con toda probabilidad, un único documento apocalíptico, un evangelio perdido que dinamite la fe, o un objeto físico prohibido.
sino la miríada de detalles, a menudo prosaicos si se toman individualmente, pero colectivamente sísmicos y reveladores, sobre la intrincada, constante y a veces profundamente contradictoria participación de la institución eclesiástica en la política, la cultura, la economía, la guerra, la paz y la sociedad europea y mundial a lo largo de más de un milenio. Todas sus luces deslumbrantes y todas sus sombras más densas. La historia del poder en su forma más cruda y humana. Quizás el mayor secreto no reside únicamente en lo que los archivos contienen, sino también en lo que deliberadamente se omitió registrar. En lo que se perdió accidental o intencionadamente, o en lo que su acceso aún restringido o diferido a ciertos fondos y periodos sensibles nos dice sobre el poder, la memoria selectiva y la forma en que se construye, y a veces se manipula, la historia oficial. Lo no dicho puede ser tan elocuente como lo escrito. Es la historia no de un único secreto explosivo, sino de innumerables decisiones humanas, compromisos morales, crisis de fe y de poder, ambiciones terrenales y aspiraciones espirituales, que en su conjunto desafían las narrativas simplistas y maniqueas, tanto aquellas puramente hagiográficas como las exclusivamente condenatorias. Una complejidad que incomoda a quienes buscan respuestas fáciles. Los archivos vaticanos, entonces, más que ser los custodios de un único secreto apocalíptico, se revelan como el vasto y complejo espejo de la historia del poder eclesiástico, con su inmensa influencia espiritual, pero también con su innegable y a menudo conflictiva relación con el mundo secular. Su acceso progresivo pero aún controlado, y la propia historia de su formación y secretismo original alimentan un misterio que, en última instancia, revela tanto sobre nuestra perenne fascinación humana por lo oculto y lo prohibido, como sobre las verdades matizadas y a menudo incómodas que toda historia oficial de cualquier institución poderosa a veces prefiere velar o gestionar cuidadosamente. Nos recuerdan el debate siempre vigente sobre la transparencia de las instituciones, ya sean religiosas, políticas o económicas, y el derecho fundamental del público a conocer su historia y su funcionamiento interno. En última instancia, los archivos vaticanos nos enseñan que la historia no es un monolito inmutable, sino un mosaico vibrante y a menudo fragmentado de verdades, interpretaciones, silencios significativos y las historias que como sociedad elegimos recordar, investigar y contar. O aquellas que preferimos olvidar o mantener en la sombra. La búsqueda de la verdad histórica es, y siempre será, un diálogo inacabado y esencial con las fuentes y con sus elocuentes ausencias. La historia está llena de secretos esperando ser descubiertos, de narrativas complejas que merecen ser exploradas. Si te apasionan estos enigmas y las profundas conexiones del pasado con nuestro presente, te invito a explorar nuestra playlist Misterios históricos sin resolver y a suscribirte a Ecos del Pasado Next para no perderte futuras investigaciones en las profundidades del tiempo. Hasta la próxima, exploradores del pasado.